En la historia del capitalismo moderno, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de J. P. Morgan. Esta figura no solo representa al banquero visionario del siglo XIX que transformó la industria y estabilizó el sistema financiero estadounidense, sino también al imperio bancario que lleva su nombre y domina las finanzas globales en el siglo XXI, JP Morgan Chase & Co. Este reportaje narra, en forma cronológica y analítica, la evolución de una figura legendaria y una institución emblemática del poder económico mundial. A lo largo de estas páginas exploraremos, no solo sus hitos más importantes, sino también los detalles, las tensiones políticas, los debates sociales y las innovaciones que definieron su legado. John Pierpont Morgan nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Junius Spencer Morgan, era un banquero internacional con conexiones clave en Europa. Desde pequeño, J. P. Morgan fue educado con una disciplina estricta y una formación cultural sólida. Estudió en la Hartford Public School, luego en The English High School of Boston, y posteriormente fue enviado a Suiza y Alemania, donde estudió en la Universidad de Göttingen. Allí aprendió alemán, francés y profundizó en matemáticas y economía, sentando las bases para su carrera financiera transatlántica. La relación con su padre fue determinante. Junius esperaba de su hijo excelencia y confiabilidad. No se trataba solo de ganar dinero, sino de mantener la reputación, algo que marcaría el estilo conservador y riguroso de Morgan en su vida profesional. En 1857, con apenas 20 años, J. P. Morgan comenzó a trabajar como agente para Peabody & Co., una firma bancaria británica con operaciones en Estados Unidos. Su papel era representar los intereses de la banca inglesa en Nueva York, un punto de entrada clave para capitales europeos. Durante la Guerra Civil, 1861-1865, Morgan participó en negocios con el gobierno federal, incluyendo la famosa controversia del rifle defectuoso. Aunque la prensa lo criticó, logró acumular capital y experiencia. En 1864 fundó Dabney, Morgan & Co., su primera firma propia, y en 1871 se alió con Anthony Drexel para fundar Drexel, Morgan & Co., con sede en Nueva York y fuertes vínculos en Londres y Filadelfia. Este fue el primer gran paso hacia la creación de un imperio bancario. El auge de los ferrocarriles fue el contexto ideal para la consolidación del poder de Morgan. Durante las décadas de 1870 y 1880, muchas compañías ferroviarias enfrentaban crisis por sobreexpansión, mala gestión o competencia salvaje. Morgan se especializó en reestructurarlas. El proceso conocido como morganización consistía en intervenir directamente en la administración de estas empresas, refinanciar su deuda, reducir sueldos ejecutivos, eliminar rutas no rentables y establecer una estructura gerencial eficiente. A cambio, Morgan obtenía control accionario y colocaba a sus aliados en los consejos directivos. Fue así como dominó líneas como New York Central, Northern Pacific, Reading Railroad y Chesapeake and Ohio. Su influencia le permitía convocar reuniones entre ejecutivos y rivales para coordinar tarifas y evitar guerras de precios. El poder acumulado por Morgan era tan evidente que la prensa lo llamó el dictador de Wall Street. A medida que su reputación crecía, también lo hacía su influencia política. En 1895, en medio de una crisis económica y una fuga de oro que ponía en peligro el patrón oro de Estados Unidos, el gobierno de Grover Cleveland recurrió a Morgan. El banquero organizó, junto con la familia Rothschild, una colocación internacional de bonos y entregó $65 millones en oro al Tesoro. Este rescate privado del Estado suscitó polémica. Para muchos, fue una muestra de patriotismo financiero, para otros, una señal preocupante de que el poder privado podía doblegar al gobierno. En el año 1901, Morgan llevó a cabo una de las mayores operaciones financieras de la historia, compró Carnegie Steel a Andrew Carnegie por $480 millones.
Luego la fusionó con varias empresas siderúrgicas, creando US Steel, la primera corporación con capital superior a $1.000 millones. Ese mismo año consolidó General Electric, tras fusionar las empresas de Thomas Edison y Charles A. Coffin. G se convirtió en símbolo de la modernidad industrial, produciendo turbinas, motores y sistemas eléctricos a gran escala. Morgan entendía que el futuro era la energía, la producción en masa y el control vertical de las industrias. Su modelo influyó en el desarrollo del capitalismo corporativo moderno. En octubre de 1907, una oleada de pánico bancario puso en jaque a todo el sistema financiero estadounidense. Sin un banco central, fue Morgan quien reunió a los principales banqueros en su biblioteca privada de Madison Avenue. Durante días, analizaron balances, evaluaron instituciones en problemas y decidieron qué bancos serían salvados. Gracias a su liderazgo, se evitaron múltiples quiebras. Su intervención directa fue vital para estabilizar el mercado. Sin embargo, el hecho de que un individuo tuviera ese poder generó alarma. Fue el catalizador para que, en 1913, se fundara la Reserva Federal, un banco central con autoridad nacional. J. P. Morgan murió en Roma el 31 de marzo de 1913, a los 75 años. Su funeral fue multitudinario. Fue enterrado en Hartford, y su legado financiero pasó a manos de su hijo, J. P. Morgan Jr. Bajo su dirección, el banco mantuvo su prestigio, pero enfrentó un entorno cambiante. Durante la Primera Guerra Mundial, fue agente financiero de Reino Unido y Francia, gestionando más de $3.000 millones en préstamos y compras de suministros. Tras el crack de 1929, aumentó la presión sobre los grandes bancos. En 1933, el Congreso aprobó la Glass-Steagall Act, que obligaba a separar la banca comercial de la banca de inversión. J. P. Morgan & Co. decidió mantenerse como banco comercial. Su división de banca de inversión se escindió en Morgan Stanley, fundado por socios de la casa matriz. Durante la Segunda Guerra Mundial, el banco financió operaciones industriales, apoyó al gobierno y fortaleció su red internacional. Durante la posguerra, el banco se consolidó como actor central del nuevo orden económico. En 1959, se fusionó con Guaranty Trust, creando Morgan Guaranty Trust Company, uno de los mayores bancos del mundo. Se especializó en financiamiento internacional, apertura de mercados emergentes y asesoría a gobiernos. Jugó un papel importante en la creación del Banco Mundial y en la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall. Durante las décadas finales del siglo XX, el banco enfrentó desafíos por la globalización, la desregulación financiera y la competencia con nuevos actores. En 1989, retomó el nombre de J. P. Morgan & Co., con el objetivo de recuperar su liderazgo en banca de inversión. Participó en grandes privatizaciones en América Latina, fusiones empresariales en Europa y asesorías financieras globales. Sin embargo, ante el poder de conglomerados como Citigroup, decidió buscar un socio estratégico. En 2000, J. P. Morgan & Co. se fusionó con Chase Manhattan Bank, heredero del antiguo Bank of the Manhattan Company, fundado por Aaron Burr en 1799. Nació así JP Morgan Chase & Co., un gigante financiero diversificado. En 2004, adquirió Bank One, y trajo a Jamie Dimon como CEO. Bajo su liderazgo, el banco ganó eficiencia, se expandió y modernizó sus operaciones. Capítulo 12. Crisis global y supervivencia, 2008-2012. El banco ganó eficiencia, se expandió y modernizó sus operaciones. Durante la crisis de 2008, J. P. Morgan jugó un papel clave. Compró Bear Stearns en una operación de rescate y, meses después, adquirió Washington Mutual, la mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos. A diferencia de otros bancos, J. P. Morgan salió reforzado de la crisis.
Gracias a sus controles de riesgo, diversificación y liderazgo, fue considerado un modelo de gestión en tiempos de turbulencia. Pese al escándalo del London Well 2012, que costó al banco $6.200 millones, la institución logró mantener su posición de liderazgo. Se convirtió en pionera en el uso de blockchain, inteligencia artificial y plataformas digitales. Sus divisiones de banca privada, gestión de patrimonios, tarjetas de crédito, Chase y servicios corporativos se fortalecieron. La historia de JP Morgan es una saga del poder financiero, la innovación industrial y la influencia global. Desde un joven banquero en Nueva York hasta el banco más grande de Estados Unidos, la trayectoria de esta institución refleja los cambios del capitalismo, sus crisis y su capacidad de reinvención. De cara al futuro, JP Morgan Chase & Co. se proyecta como uno de los pilares del sistema financiero internacional. Su apuesta por la digitalización, la inclusión financiera, la sostenibilidad y las finanzas verdes lo posicionan favorablemente ante los nuevos desafíos. Áreas clave como banca digital, tecnología blockchain, fintech, gestión de patrimonios internacionales y su brazo de inversiones institucionales crecerán exponencialmente en la próxima década. Además, su presencia global, con operaciones en más de 100 países, y su enorme base de clientes le otorgan una ventaja competitiva única. En los mercados bursátiles, los analistas ven a JP Morgan como una acción sólida de largo plazo, con potencial de crecimiento moderado pero sostenido, acompañada de una política de dividendos estable. Su papel en fusiones y adquisiciones globales, así como en la emisión de bonos verdes y activos digitales, continuará fortaleciendo su influencia. El legado de JP Morgan no solo perdura, sino que se expande hacia el futuro como símbolo de estabilidad, innovación y poder económico mundial. El banco que comenzó con un hombre ahora representa un imperio que sigue escribiendo la historia del dinero en tiempo real. JP Morgan Chase cotiza en la Bolsa de Nueva York, NYSE, bajo el símbolo JPM. Ha sido una de las acciones más consistentes del sector financiero y una parte integral del índice Dow Jones Industrial Average desde 1991. Precio actual de la acción, abril de 2025 ronda los $190 americanos por acción, aunque este valor varía con el mercado. Dividendo, JPM es una empresa que reparte dividendos regularmente, lo cual la hace atractiva para inversionistas de largo plazo. El rendimiento de dividendos ha oscilado entre el 2.5% y el 3.5% en los últimos años. Acciones en circulación, aproximadamente 2.9 mil millones de acciones ordinarias están en circulación. Durante los últimos 5 años, JP Morgan ha demostrado una sólida recuperación tras la pandemia del COVID-19, con un rendimiento superior al promedio del sector financiero, impulsado por su diversificación de ingresos, banca de inversión, servicios minoristas, gestión de activos y banca comercial. El futuro de JP Morgan Chase parece prometedor por diversas razones estratégicas. Transformación digital, JP Morgan está invirtiendo miles de millones de dólares en tecnología financiera, fintech, inteligencia artificial y automatización de procesos. Esta estrategia refuerza su posición frente a bancos emergentes digitales. Expansión global, si bien JP Morgan ya tiene operaciones en más de 60 países, continúa expandiendo su presencia en mercados emergentes, especialmente en Asia y América Latina. Sostenibilidad y ESG, la firma ha asumido compromisos ambiciosos en materia de sostenibilidad y financiamiento verde, lo cual podría atraer a más inversionistas institucionales conscientes del impacto ambiental. Inteligencia artificial y Big Data, el banco ya utiliza IA para detección de fraudes, análisis de riesgo y atención al cliente, y se espera que en los próximos años estas tecnologías generen eficiencia operativa y nuevas fuentes de ingresos. Proyecciones financieras, 2025 a 2030.
Crecimiento esperado del valor de la acción, entre 8% y 10% anual compuesto, si se mantienen las condiciones actuales. Capitalización bursátil proyectada a 2030, podría superar los 800.000 millones de pesos de dólares, consolidando su posición entre las empresas más valiosas del mundo. Retorno sobre capital, ROE se estima que se mantenga en un sólido rango de 14% a 16%. JP Morgan representa un emblema de estabilidad, evolución e innovación dentro del mundo financiero. Su historia refleja cómo una firma puede trascender generaciones, adaptarse a crisis y continuar creciendo. En el contexto actual, sus sólidos fundamentos financieros, su apuesta tecnológica y su capacidad de liderazgo global le otorgan una ventaja competitiva difícil de igualar. Si las proyecciones se cumplen, JP Morgan Chase no solo continuará siendo el banco más poderoso de Estados Unidos, sino también uno de los actores clave en la reconfiguración del sistema financiero global del siglo XXI.